Queridos, queridas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las inmunoterapias. Yo soy Melquisedec Araujo, todos me dicen Melqui, estudiante del tercer año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, también en el programa de ayudantía de la Cátedra 2 de esta casa de estudio. Así que bueno, hoy les quería comentar un poco sobre las inmunoterapias y lo que tenemos que saber para rendir bien un examen en el segundo parcial ahora que les toca a los chicos. Obviamente que si estás viendo este video ahora, estamos ahí ya más de la mitad de la cursada. Eh, Así que bueno, ojalá que te sirva eso y también si no estudias en nuestra casa de estudio, también que te pueda servir este video. Bien, vamos. Primero, armé lo que vamos a ver en el contenido, ¿no? En el programa que yo traté de traer para ustedes, para que puedan visualizar y también obviamente aprender muy bien lo que vamos a ver hoy. Empezamos entonces con las definiciones. El punto 12, comprensión de los componentes, las hemoterapias, la respuesta primaria, la respuesta secundaria, tipos de vacuna y adyuvantes y también las hipersensibilidades a la vacunación, inmunocomprometidos y las contraindicaciones. Y después ahí tenemos las conclusiones. Bien, bueno, perfecto. Bueno, y los objetivos. Los objetivos es que el alumno, que vos salga de acá capaz de adquirir conceptos, conocimiento sobre la vacunación e inmunización, inmunización activa y pasiva, a diferencia de las dos, los tipos de antígenos vaccinales, ¿sí? T dependientes, T independientes, los conjugados, a relacionar los conceptos de respuesta inmune y natural y artificial, y es importante porque a los docentes de nuestra casa de estudio les interesa que vos sepas integrar no tanto la memoria, pero sino integrar el conocimiento, y este es un objetivo importante acá en esta clase. Generación de memoria inmunológica, indicaciones de vacunas en situaciones especiales, como por ejemplo las embarazadas, ¿sí? También en los inmunocomprometidos, que sería en nuestro punto 5. Bien, bueno, entonces, definición de inmunización. ¿Cómo podemos definir la inmunización y para qué me sirve eso? La inmunización es un proceso que consiste en la inducción y la producción de la respuesta inmunitaria específica, ¿sí? Protectora a un individuo sano susceptible mediante la administración de un producto inmunobiológico. Es importante que sepan que nosotros tenemos una diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y nuestro objetivo acá con la inmunización es que el paciente tenga una respuesta adaptativa, una respuesta inmunadaptativa eficiente, ¿sí? Al momento de su infección per se, que está cruzando con una infección, que tenga una respuesta madura y que tenga una respuesta fuerte para responder frente a las infecciones. Entonces, la inmunización busca, ¿no? Este proceso de inducir, ¿sí? Y producir justamente una respuesta inmunitaria específica. Y esa respuesta inmunitaria específica viene a partir de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, que son importantes y son claves para la hora de contestar, de responder frente a X microorganismos, ¿sí? Los productos inmunobiológicos que comenta justamente nuestra diapositiva es los agentes que son utilizados, ¿no? Son agentes inmunizantes utilizados para la inmunización tanto activa como la pasiva. Y en el caso tenemos, por ejemplo, como vacunas, toxoides, ¿sí? Que son toxinas ahí modificadas de forma físico-química que nos puede brindar una determinada respuesta, ¿sí? Frente a distintas toxinas. Nosotros vemos eso muy bien en microbiología, ¿sí? Gamma globulina, como por ejemplo, no sé, puedes pensar en las IgG, en una respuesta específica frente, ¿no? A una determinada enfermedad, cuando tenemos personas, infantes, por ejemplo, que sufren con inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Del suero homólogo también, suero heterólogo, plasma hiperinmune y los anticuerpos monoclonales que vemos muy bien en farmacología 1, ¿sí?
donde esos anticuerpos monoclonales nos dan ahí un alcance gigantesco en distintos tratamientos en las distintas enfermedades. ¿Bien? ¿Entendidos? Bueno, entonces, continuando con la idea de la diapositiva anterior, en esta diapositiva yo quise relacionar los conceptos, ¿sí? En un esquema representativo, ¿sí? Por eso que hice el hincapié de esta diapositiva, tener relación con la otra. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad adquirida, ¿no? Que estamos viendo justamente la cuestión de cómo alcanzar la inmunización positiva hacia una persona, nosotros tenemos que la inmunidad adquirida se divide en dos grandes rasgos que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Y la inmunidad activa, ella surge a partir de una respuesta a una infección o la vacunación. A la infección, obviamente, que vos nunca tuviste contacto con un antígeno externo, te infeccionás con una, no sé, bacteria X, ¿sí? Obviamente vas a tener una inmunidad activa porque tu cuerpo va a producir anticuerpos específicos frente a ese antígeno, frente a ese microorganismo, ¿sí? En el caso de la vacunación, nosotros vamos a brindar, y en el caso de esta inmunidad activa, ella se divide en tanto en la natural como en la artificial. Obviamente, la natural, los anticuerpos son desarrollados por tu propia respuesta a la infección, mientras que la artificial, los anticuerpos desarrollados, ellos son desarrollados en el esquema de la vacunación, o sea, la industria trata de hacer la vacuna, ¿sí? Y esa vacuna me va a llevar a que mi sistema, mi organismo pueda producir anticuerpos frente a esa vacunación. Mientras que por otro lado, la inmunidad pasiva, nosotros tenemos que la inmunidad pasiva surge después, ¿sí? De recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte o agente. Es importante tener eso en cuenta que cuando dividimos lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, vemos bien de que una depende de nuestro sistema, de nuestro cuerpo actuar, responder solo, digamos por así decirlo, a ver si el lenguaje queda más fácil. Mientras que la pasiva yo le doy, mira, yo tengo inmunoglobulinas, tengo gamma globulina, le hago una donación a esta persona y yo le voy a brindar, ¿sí? Incluso en esto tenemos el embarazo, es un ejemplo, ¿no? Es la protección de la madre hacia el hijo. Entonces es importante que la madre pueda brindar, y es lo que pasa, brindar al hijo, ¿no? Anticuerpos específicos o anticuerpos que los van a brindar a este recién nacido protección. Entonces, en la inmunidad pasiva, ella se va a dividir tanto en la natural como en la artificial. En la natural, les comenté que los anticuerpos son recibidos de la madre, que es un ejemplo clásico, a través de la leche materna. Por eso que es importante y por eso que es clave que las mamás se puedan seguir ahí brindándole esta amamentación, porque le va a brindar al nene justamente la respuesta frente a eso. Es importante también decir que el nene no tiene un sistema maduro completo, tiene un sistema funcional, pero no tiene un sistema maduro completo. Por eso es que vemos que, por ejemplo, B12 y BZM, que son linfocitos marginales del vaso, van a madurar ahí. Entonces, a los 2 años. Entonces, hay una respuesta, pero no es totalmente capaz. Así que, bánqueme un minutito. Bien, entonces, siguiendo lo que yo les decía, que entonces la inmunidad pasiva es muy importante porque justamente le confiere al nene, principalmente al infante, esas características que vimos recién. Y le decía sobre la superfamilia, ¿no? BZM y B1, B2 que no están desarrollados en la edad de los 2 años. En el caso también de artificial, nosotros vemos que son anticuerpos que son recibidos por medio, por ejemplo, de una medicación o incluso de una infusión de gamma globulinema, como estuvimos hablando. Bien, entonces, comprensión de los componentes es nuestro punto 2. Sobre este punto, es importante de que podamos pensar que esos componentes trabajan o que tienen características importantes con respecto a de ser apteno, un antígeno inmunógeno, ¿sí?
Y esos antígenos tienen características importantes de cómo van a ser reconocidos por nuestro sistema inmune. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un apteno, por lo general, es un hidrocarbono. Entonces no van a generar una respuesta T, sino que pueden ser reconocidos por por los linfocitos B, ya que los linfocitos B pueden reconocer a cualquier antígeno, ¿sí? No es necesario que el antígeno sea proteico para ser reconocido en las células B, les digo, ¿no? Linfocito B. Obviamente el linfocito T es necesario que sea proteinazo, es necesario que sea de la estirpe proteica. Entonces, hablando un poco sobre la antigenicidad es la capacidad de ese antígeno de ser reconocido y unirse a un receptor celular tanto B cuanto T, ¿sí? Muchas veces el concepto, cuando hablamos sobre antígeno, decimos que es la generación de anticuerpos, la capacidad de activación de una respuesta inmune, pero la verdad no. Cuando hablamos de un antígeno, el concepto clave del antígeno es que esa partícula pueda ser reconocida por las células T y por las células B, ¿sí? Que puedan ser reconocidas a partir del epitope, a partir del paratope, perdón, a partir del paratope de la célula tanto T como B, para que ahí sí unirse de forma específica y obviamente después en la célula B generar un anticuerpo. Pero el antígeno no es la generación de anticuerpos, ¿sí? Es que pueden ser reconocidos de forma específica por la célula B y la célula T. En la inmunogenicidad vemos que es la capacidad de un agente infeccioso o vaccinal de inducir una respuesta inmune específica y obviamente esa respuesta inmune específica puede ser que buscamos humoral, ¿no? La formación de esos anticuerpos por los mecanismos que tiene la célula B, obviamente. Bueno, entonces, para que una vacuna pueda ser buena y para que esa vacuna tenga una respuesta importante en nuestro sistema inmune, hay que seguir determinadas características, como por ejemplo en el punto uno, que es un tipo apropiado de respuesta inmune, o sea, tanto humoral, celular o combinada, ¿sí? Que la respuesta inmunitaria sea ahí en el lugar adecuado, por ejemplo, sangre o mucosa, si estamos poniendo las gotitas en la mucosa de la boca, un ejemplo, ya les voy a hablar sobre eso también, esa vacuna importante. Una respuesta inmunitaria frente al antígeno adecuado, por ejemplo, en el caso de la BCG, ¿sí? Que vemos que la vacuna de la BCG busca impedir justamente la infección miliar, la TBC miliar, que sería la infección por vía arterial, venoso, ¿sí? Incluso también ahí la meningitis por la tuberculosis, entonces la vacuna busca justamente evitar esa diseminación, ¿sí? Una inmunidad protectora de larga duración, que justamente este paciente pueda vacunarse hoy y que tenga protección hasta, no sé, 20 años, 30 años, 25 años, para que ahí sí puedan tener, por ejemplo, em, otra dosis, ¿no? O un refuerzo. Bien, entonces, comprendiendo esos componentes, es importante entender que esos componentes, por un lado, son T dependientes y por otro lado son T independientes. ¿Qué significa entonces decir que sea T dependientes y T independientes? Es que las T dependientes van a depender de la respuesta T. La mayoría de los antígenos son proteicos y como los antígenos son proteicos, van a ser llevados y van a ser reconocidos por el TCR. Como ustedes saben muy bien, es importante hacer la integración con el primer parcial, que es justamente donde el linfocito T, nosotros hablamos que el linfocito T va a reconocer gracias a su TCR el antígeno proteico, ¿sí? Mientras que el linfocito B puede reconocer cualquier antígeno, cualquier estructura de antígeno, sea proteico, sea incluso polisacáridos. Entonces, la T dependiente es importante que tengan en cuenta de que como van a necesitar que sea reconocido por el TCR, tienen que ser proteicos. Entonces son inmunógenos en niños menores de 2 años que yo les voy a administrar, ¿sí? Originan una respuesta de anticuerpos tipo IgG, que es de vida media larga, ya que es una respuesta mejor, es una respuesta más fuerte y potente, ¿sí? Y genera una memoria inmunológica per se de larga data. En el caso de las T independientes, la mayoría son antígenos polisacáridos, lipopolisacáridos, características, por ejemplo, de bacterias gram negativas, características de bacterias gram positivas, que tienen características ahí en la membrana específica, ¿sí? Donde vemos la tensión gram positiva y gram negativa. También se puede utilizar para generar esa respuesta T independiente, ¿sí? Es poco inmunógeno,
¿sí? En menores de 2 años, significa decir que voy a necesitar tener otras dosis de refuerzo para que el niño tenga su protección adecuada, ¿sí? Originar respuesta de anticuerpos de vida mental baja, no larga, como por ejemplo IgM, IgG2, ¿sí? Y no generan memoria inmunológica per se de larga data. Bien, obvio que si yo hago una conjugación con un carrier, y este carrier es justamente el adyuvante, que vamos a entender, esa respuesta T independiente o ese mecanismo T independiente, ¿sí? Puede convertirse a lo que es T dependiente por la presencia de los T folliculares que ya vamos a entender. Bien, les traje un gráfico nomás, pero no es de este gráfico que quiero hablar, ese es un gráfico en imagen de la diapositiva de nuestra docente, doctora Raquel Rodríguez. Yo les quiero hablar sobre este esquema que es importante, ¿sí? Porque para mí van a entender mejor y después hay otro que hace referencia a este tipo de respuesta. Bien, la T dependiente, como vemos acá, yo les voy a tirar esto que para mí va a ser más fácil de entender. La respuesta T dependiente, como saben, el antígeno es un antígeno proteico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Ese antígeno proteínico tiene una base que puede ser reconocida por los linfocitos T y tiene otra base que puede ser reconocida por el linfocito B. Acordate, vuelvo a decirte, el linfocito B no necesita que el antígeno sea proteico para que el mismo pueda ser reconocido. ¿Ok? ¿Tenemos eso en cuenta? Listo. El linfocito T sí necesita que el antígeno sea proteico. Genial. Entonces, lo que pasa es que acá ese T dependiente va a necesitar de la vía de los linfocitos T, porque obviamente es proteico, ¿sí? El linfocito B, por el otro lado, puede reconocer el mismo antígeno que está reconociendo el linfocito T, ¿sí? Y nosotros vemos que hay una producción de IgM, ¿no? Que sería la inmunoglobulina de vida medial corta. Entonces, lo que vemos es que ese linfocito T cooperador, que es el folículo helper, obviamente estamos hablando más allá de la presentación antigénica, ya estamos viendo la plasticidad del linfocito TCD4, porque también el linfocito cooperador es un linfocito TCD4, ¿sí? Obviamente diferenciado, entonces va a cooperar, va a presentar a ese antígeno, perdón, a la célula B, ¿sí? ¿Ves acá? Para justamente colaborar, cooperar para que se produzca inmunoglobulinas, ¿sí? Por eso que tenemos anticuerpos de afinidad alta con cambio isotípico, obviamente, de B, de memoria de vida media larga, porque la respuesta va a ser mejor, ¿sí? Van a ser procesados esos antígenos, van a ser presentados al linfocito T. El linfocito T va justamente a diferenciarse al linfocito T folicular helper por distintas citoquinas coestimuladoras que van a estar presentes y ese T folicular cooperador, ese linfocito T cooperador, va justamente a colaborar con la célula B. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos la formación y la síntesis de células plasmáticas de vida media larga y obviamente también una memoria más fuerte, ya que nosotros vamos a tener cambio de isotipo, formación del centro germinal y bueno, por ahí vamos. Perfecto. Bien, lo que es la independiente T es justamente la característica del antígeno C polisacárido. No va a tener la presencia de la célula T. O sea, el TCR no reconoce a polisacáridos. Un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a tener es que el linfocito B, ahí acá tenemos B1 y BZM, que son los linfocitos marginal del vaso, ellos pueden reconocer al antígeno polisacárido. Obviamente tiene una vida media corta, ¿sí? La inmunoglobulina vida media corta, IgM, y él justamente reconoce a los antígenos polisacáridos, ¿sí? Y lo que va a pasar es que este linfocito, hay B1 o BZM, van a activar lo que es la vía de complemento, ¿sí? Pueden activar la vía de complemento, que sería la inmunidad nata, para que pueda responder. Entonces, lo que va a suceder es que voy a tener formación de células plasmáticas, pero la formación de las células plasmáticas acá son células plasmáticas de vida corta, de vida media corta. Por eso que no tengo formación de IgG. ¿Bien? Bueno, ahí va. Punto 3. Respuesta primaria, respuesta secundaria, diferenciación. Ahí vamos a hablar. Yo quería llegar a eso.
Bien, la inmunización primaria se da ante la primera exposición de un individuo a un antígeno vaccinal, ¿sí? Se genera una respuesta relativamente débil y de corta duración. Nosotros podemos sacar el vacinal y podemos decir un microorganismo. Entonces, la primera exposición que vos tuviste con, no sé, con sarampión, la primera exposición que vos tuviste con, no sé, virus polio, la primera exposición que vos tuviste con influenza, la primera exposición que tuviste en Streptococcus pneumoniae, bueno, y por ahí va. ¿Dale? La primera exposición tu cuerpo nunca vio, o sea, no tiene una respuesta adaptativa elaborada per se. Entonces, lo que va a suceder es que es una respuesta obviamente baja frente al antígeno. Bien, la inmunización secundaria. La inmunización secundaria se da luego de la segunda interacción o posteriores interacciones que vos tuviste o que la persona tuvo con el mismo antígeno. O sea, si yo tuve contacto, no sé, el 2010, tuve contacto con Streptococcus pneumoniae, bien, por ahí sufrí un montón, ¿no? Porque obviamente no tenía defensas. Ahora, en una reexposición, ponele hoy, me infecto otra vez con Streptococcus pneumoniae, mi cuerpo ya tiene anticuerpos específicos de vida media larga frente a la bacteria. Un ejemplo, ¿no? Porque sabemos que Streptococcus pneumoniae es una bacteria capsulada, entonces es un polisacárido. Entonces, la vacuna, por ejemplo, no va a ser una vacuna con linfocitos T per se. Usa, sí, obviamente otro mecanismo para que genere anticuerpos de vida media larga frente a eso, pero que es una estrategia inmunitaria para que pueda responder, pero digamos que a priori estamos hablando de una inmunización primaria y secundaria. Eso quiero, ¿sí? Porque por ahí puede surgir justamente lo de, bueno, sí, Melqui, pero ¿existe vacuna? Sí, existe vacuna, listo. Pero en el contexto que estamos hablando, yo nunca tuve contacto con eso, ¿no? Y si vuelvo a tener contacto, ¿y qué pasa? ¿Eh? Bien, ok. Ok, y ahí tenemos el gráfico que yo les comenté sobre la respuesta primaria, la respuesta secundaria. Bien, como pueden ver, la respuesta primaria, y acá yo les hago hincapié otra vez que me gusta, la respuesta primaria es una respuesta, obviamente, que sí, sí, yo voy a tener producción de linfocitos B naive, ¿sí? Pero la formación en principal que se va a dar es la IgM, que son inmunoglobulinas de vida media corta. Se produce IgG, pero no es la IgG per se que conocemos de vida media larga. Se va produciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que la respuesta inmunitaria primaria, ella suele ser habitualmente ¿por quién? Por IgM, ¿sí? Por IgM, la concentración es mayor, la afinidad es menor. Y eso está inducido por todos los antígenos. Cuando nosotros vamos a ver que este individuo suele o la infección se repitió, no sé, pasado 10 años, 5 años, 8 años, lo que produce es que esos linfocitos B de memoria, que obviamente se produjo gracias a la prima infección, ese linfocito de memoria ahora no necesita la doble señal para activarse. La verdad que simplemente reconoció que existe el agente infeccioso, automáticamente ese linfocito de memoria actúa sobre las células plasmáticas produciendo anticuerpos en el centro geminal, ¿no? Anticuerpos, secretan anticuerpos de vida media larga, en este caso IgG, ¿sí? Para o frente a este antígeno. Lo que sucede es que por un lado yo tengo producción de la IgG y por otro lado yo tengo producción de linfocitos B de memoria que vuelve al centro germinal para que justamente pueda seguir su maduración o diferenciación. En un contexto de otra reinfección, yo voy a tener respuesta. Entonces, en la respuesta secundaria, yo voy a tener que la magnitud es mayor, el aumento relativo es de IgG como la IgA o por ejemplo IgE, porque yo voy a tener una respuesta más fuerte, ¿sí? Y madura, ¿ok? Y la afinidad de tu cuerpo es justamente una afinidad mayor, reconoce al instante, al golpe, ¿sí? Y es inducida por anticuerpos, obviamente, perdón, antígenos proteínicos, ¿ok? Es una respuesta más fuerte. Acá lo que yo les traje es una idea del centro germinal, ¿no? Obviamente, ustedes yo creo que ya integraron, ya saben lo que les voy a hablar, entonces yo voy a entender, voy a decir, pensar que ya saben. Entonces, acá tengo un linfocito B naive, virgen, ¿sí? Que reconoce a cualquier tipo de antígeno, proteínico, polisacárido, no importa. Bien, cualquier tipo de antígeno. Entonces, tengo una activación de ese linfocito B por el antígeno proteínico
un ejemplo, ¿no? Ya que el antígeno tiene una parte proteica y también puede ser que tenga una parte polisacárida. Pero bueno, digamos que es proteínico. Entonces, reconoce el antígeno proteico, ¿sí? Y esos linfocitos T cooperadores. Otra vez, ya hubo un procesamiento, ya hubo una presentación, plasticidad. Estamos ahora hablando de linfocitos TCD4 ahora ya cooperador, ¿sí? El follicular helper, ¿sí? Cooperador. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener que existe una interacción de esos linfocitos B que van a llegar al centro germinal y cuando van a llegar al centro germinal van a la zona oscura. Ya vamos a ver una imagen. Por otro lado, yo puedo tener tres caminos, digamos, ¿no? Tres caminos per se. Por otro lado, tengo caminos que me van a llevar a interacción que por el sistema de afinidad baja ese linfocito B llegue a morirse, ¿sí? Por alergia, digamos, porque no es suficiente, ya que el linfocito B va a necesitar tanto de la célula dendrítica folicular como también ahí el linfocito cooperador folicular o el folicular helper, ¿sí? Lo que pasa es que cuando el linfocito B, obviamente en el centro germinal, recibe la doble señal del mismo antígeno que reconoce, ¿no? La célula folicular, la célula dendrítica folicular que se lo va a presentar, ¿viste? En la segunda colaboración, yo me imagino que ya saben de lo que estoy hablando, admito eso, ¿sí? Y también el linfocito T folicular helper, que es el colaborador, se lo va a presentar a lo que es este linfocito B. Cuando se lo presenta, este linfocito B va a secretar justamente anticuerpos, el linfocito B de alta afinidad. Entonces, nosotros vemos que los linfocitos B que van a reconocer, que se van a reconocer antígenos sobre las células dendríticas foliculares, ¿sí? O que van a interactuar con las células T cooperadores, el folículo helper, son seleccionados para sobrevivir porque reciben la señal necesaria, ¿sí? Y otros linfocitos B se van a morir porque obviamente no hubo interacción. Bien, tipos de vacuna. Bueno, tipos de vacuna, nosotros tenemos y adyuvantes. Primero tenemos que pensar qué es una vacuna. No les dije qué es una vacuna, ¿sí? Todo eso fue como una generalidad, una introducción para que puedan pensar. Pero yo no les comenté qué es una vacuna. Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, ¿sí? Atenuados. ¿Y qué significa decir que sea vivos atenuados? Que yo le saqué su patogenicidad, yo le saqué el mecanismo de patogena que tiene la bacteria, por ejemplo, o el virus. Le saqué eso, ¿sí? O muertos directamente o fraccionados, y lo mismo es que ahí son administrados, que van a inducir una respuesta inmune que previene la enfermedad contra que está dirigida, si yo estoy haciendo vacunas frente, por ejemplo, al Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Deseo y quiero alcanzar que este infante, que esta persona no llegue a desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? Nada, es eso. Y con relación a los componentes de la vacuna, nosotros tenemos dos importantes que son, por un lado, un líquido de suspensión, que puede ser el agua destilada o solución salina, por lo general. Las vacunas pueden ser justamente también administradas por vía intradérmica, también por las gotitas en la mucosa de la boca. Y también el papel, el rol, por así decirlo, de los adyuvantes, ¿sí? Que son ahí sustancias que se administran juntamente con las vacunas, ¿sí? Juntamente las vacunas con microorganismos muertos, porque no sé si acuerdan, y si no, les voy a decir, los microorganismos muertos, ellos no tienen el mismo nivel de patogenicidad o de antigenicidad para producir una respuesta más fuerte. Es como si fuera la línea, sigue la línea de T no dependientes, ¿sí? Entonces, para que la respuesta sea más fuerte, tiene que seguir por la línea T dependiente, ¿eh? Bien, entonces ahí yo le doy adyuvante juntamente con la vacuna para que la respuesta sea más fuerte y que siga como un carrier que vimos en las diapositivas anteriores. Bien, entonces, ¿qué tipo de adyuvante tenemos? Por ejemplo, hidroxofosfato, pero por lo general se usa sales de aluminio, ¿sí? Lo que estoy tratando de hacer es agarrar una vacuna, por ejemplo, que es polisacárida, yo le brindo un adyuvante que tiene un mecanismo proteinacio, ¿sí? O proteínico que va a ser reconocido por la célula T folicular, o sea, por el linfocito T cooperador. Entonces, si yo hago eso, ¿qué tengo ahí, Melqui? Tengo colaboración TB. Y si yo tengo colaboración TB, tengo una buena respuesta para este microorganismo, ¿sí? Voy a tener inmunoglobulinas
de vida media larga, ¿sí? Entonces la respuesta es más fuerte. Entonces, tipo de vacunas, tienen las vacunas atenuadas, como por ejemplo bacterianas, la BCG, ¿sí? De intradérmica. Vivas atenuadas es que ella es el microorganismo salvaje, ¿sí? Completo, pero obviamente sin sus factores de patogenicidad, ¿sí? Virales, Sabin, por ejemplo, que se lo brindamos al nene oral. Ya vamos a entender que algunas vacunas no se puede dar en la parte de contraindicaciones, ¿sí? Inactivas o muertas, que pueden ser enteras, de polisacáridas o fraccionadas. Bien, ahí les sigo porque si no el video va a quedar larguísimo. Ejemplos de algunas vacunas que estuvimos hablando y acá yo les traje un cuadro, eso lo saqué de un paper de medicina, ¿sí? Un estudio realizado en Colombia, les traje eso, una diapositiva importante, ya que nos tira un ejemplo de vacunas que conocemos, ¿no? Polisacáridos, ¿sí? Conjugados o no conjugados, son conjugados, con una parte proteica, con un adyuvante, por ejemplo, y solamente polisacáridos en la vacuna polisacárida per se, ¿sí? Antígeno toxoide, como vemos acá, vacuna split y subunidades, como ahí tenemos el mecanismo de fabricación de esa vacuna, ¿sí? Que se purifica la vacuna, la segunda de la vacuna, ¿sí? Tenemos la purificación del antígeno, por ejemplo, las vacunas de hepatitis B, que vemos que es una ordenamiento o recombinación química, ya que se utiliza de la ingeniería para producir esa vacuna, ¿sí? Bien, el patógeno completo es el virus, por ejemplo, salvaje, ¿no? Replicado en un cultivo celular, yo le quito eso, le saco ese proceso, se repite varias veces y eso introduce, entonces, agarro una cepa específica para hacer este proceso e introduzco en la persona para que justamente, obviamente, sin los factores de patogenicidad, pueda desarrollar inmunoglobulinas de vida media larga. Bueno. Entonces, acá llegué. Bueno, acá llegué donde yo quería. Esquema sobre presentación antigénica. ¿Por qué? Porque es acá que nosotros vamos a entender dónde las vacunas polisacáridas conjugadas, que van a presentar un toxoide justamente para que pueda tornar una respuesta más eficiente, lo que va a pasar. Bien, entonces quiero que entienda muy bien eso. Acá nosotros tenemos un linfocito B, ¿sí? Tenemos un linfocito B que es específico contra el polisacárido, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser eso? Lo que pasa es que acá yo tengo el antígeno, ¿sí? Tengo una proteína del toxoide tetánico, un ejemplo, que actúa como si fuera adyuvante, ¿sí? Y acá yo tengo el polisacárido de la cápsula bacteriana conjugado con la proteína. O sea, tengo el polisacárido y por otra parte tengo una parte proteica que está conjugada, ¿sí? Lo que va a pasar es que eso va a ser procesado y lo que se procesa en este caso va a ser la proteína del toxoide, ¿sí? Yo hice el procesamiento de la proteína. Lo que va a pasar es que si yo hago el procesamiento, lo voy a utilizar el TCR y cuando yo hago eso, voy a tener la plasticidad del TCR, del CD4, ¿sí? Y obviamente, cuando yo tengo la plasticidad, tengo la colaboración. ¿Por qué? Porque tengo la presencia y la activación justamente del linfócito T follicular helper, que es un cooperador. Y él es específico contra el toxoide tetano. Entonces, lo que va a agarrar es que este linfocito cooperador si lo colabora, ¿sí? A la célula T, ¿sí? Va a colaborar, va a reconocer y colaborar frente a este mismo antígeno o este componente proteico, ¿sí? Y eso me lo va a llevar aquí, a la activación y diferenciación del linfocito B gracias a la formación del centro germinativo. Bien, cuando yo hago eso, cuando yo hago eso, tengo una estrategia eficiente, tengo una estrategia eficiente y una respuesta eficiente de una vacuna frente a bacterias, por ejemplo, que son capsuladas, ¿sí? Que tiene cápsula. ¿Por qué? Porque al tener cápsula, eso protege a la bacteria, ¿sí? Es un mecanismo de evasión de la inmunología. Entonces, la bacteria tiene esa característica de evadir la respuesta inmune, entonces la respuesta inmune, por nuestra parte, que le estamos brindando protección, agarramos esas características para que
el linfocito folicular helper pueda reconocer la parte proteica, ¿sí? Y pueda justamente colaborar con la célula B para que tengamos eh, inmunoglobulinas de alta afinidad específica contra el polisacárido. No es contra la proteína del toxoide, ¿sí? La estrategia es utilizada para justamente hacer con que tengamos inmunoglobulinas de alta afinidad específica contra el polisacárido. Bien, entonces, por un lado, yo voy a tener células plasmáticas de vida prolongada que pueden ingresar a lo que es el centro germinal para que cuando tenga una segunda infección, por ejemplo, pueda producir aún más inmunoglobulinas de vida media larga, IgG, ¿sí? Como también yo voy a tener células B de memoria que no van a necesitar del mismo proceso que estamos haciendo ahora. Simplemente tengo el microorganismo delante mío, activo, ¿sí? Y empiezo a secretar lo que es inmunoglobulinas. ¿Bien? Ok, perfecto. Acá son otros esquemas sobre la presentación antigénica, importante también. Lo que nosotros vamos a tener acá es, les explico rapidito, es por un lado que yo tengo el antígeno, ¿sí? El antígeno tiene, y ahí voy súper rápido porque voy a entender y saber que ya saben, ¿sí? Lo que pasa es que el antígeno puede justamente tener características y como el antígeno es proteico, va a ser reconocido por una parte por la célula T y por otra parte, la célula B puede reconocer a cualquier antígeno, ¿bien? Cualquier forma de antígeno, sea proteico o no proteico. Entonces, por un lado, yo voy a tener que este linfocito sigue para esta vía, ¿sí? Que va a ser reconocido por la célula B, ¿sí? Ahí se conecta a través del paratope, el paratope reconoce al epitope de ese antígeno, y por otro lado, este antígeno se lo va a ser procesado, fagocitado y procesado por la célula dendrítica y presentar en ese contexto el CMH, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo le presento en el contexto CMH, hay una plasticidad y activación, ¿no? Del CD4. Entonces, se le ocurre la activación y se lo plastifica, digamos, se lo diferencia a lo que es el linfocito T cooperador que va a colaborar y cuando pasa eso, el linfocito B se encuentra con el linfocito T cooperador. Ellos van a besar, digamos, ¿no? Ellos se van a encontrar ahí, se van a dar un beso como que, che, ¿sabes qué? El linfocito T cooperador te quiere un montón, te besa, o bien, bam. Se van a encajar, se hace un anclaje, ¿sí? Y lo que pasa es que ellos empiezan a proliferar. Y cuando obviamente proliferan, nosotros vamos a ver que se forma lo que es el foco extrafolicular. Y obviamente este foco extrafolicular ocurre por la interacción del linfocito T cooperador con también la célula B. Por un lado, nosotros vamos a tener la migración directa, ¿sí? Tanto del folículo como también de la célula B, ya que va a estar activa, para justamente tener lo que es el centro germinal. Y este centro germinativo es importante porque, por un lado, yo voy a tener la primera colaboración TB que fue acá y la segunda colaboración TB ocurre acá adentro. Por un lado, yo voy a tener linfocitos de cooperador folicular que va a estar activo y por otro lado, yo voy a tener linfocitos B en el centro germinal que van a poder secretar célula plasmática, ¿sí? Que van a sintetizar anticuerpos y por otro lado, células B de memoria que pueden volver a lo que es la médula ósea y seguir su camino de maduración y diferenciación para que pueda sintetizar aún más anticuerpos cuando sea necesario. Bien, acá. Acá les traje más o menos lo mismo, que es el centro germinativo, pero para mí, la imagen está más completa, ya que nos trae justamente el contexto de la zona oscura y la zona clara. Vemos que ocurre la primera colaboración, ¿sí? TB, el linfocito B va a lo que es a la zona oscura, pero eso ocurre gracias a lo que es la hipermutación, digamos por así decirlo, clonal del linfocito B van a migrar y van a activar ahí, ¿sí? Simplemente van a llenar, proliferarse. Entonces, este linfocito B, que hace después es migrar hacia la zona clara, porque yo tengo un montón, van a migrar. Cuando migran, ocurre lo que es la segunda colaboración TB. Y lo que pasa es que la célula dendrítica folicular se lo va a agarrar al antígeno, se lo va a presentar a este linfocito B, ¿sí? Y entonces ese linfocito B, por un lado, yo voy a tener la secreción de lo que es, o digamos, ¿no? Sí, secreción está bien decirlo, ¿no? O sea, la,
la síntesis, mejor dicho, yo creo que queda más académico decirlo así. La síntesis, por un lado, de linfocito B de memoria y por otro lado son las plasmáticas, ¿sí? Que esas las plasmáticas van a ser encargadas de secretar inmunoglobulinas. Entonces, vemos que, perdón, el linfocito B de memoria va a derivar esos linfocitos B que van a pasar por menos tandas de hipermutación somática, ¿sí? Y selección, y van a salir del centro germinal antes de que las células secretories de anticuerpos. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo tengo eso, esta célula B puede justamente volver también a lo que es el centro germinativo, ¿sí? Y por otro lado, la célula plasmática de vida media larga puede justamente volver a lo que es a la médula ósea, residir en médula ósea y seguir su diferenciación y maduración, mientras que el linfocito B de memoria se lo va a llevar a lo que es la reserva linfocitaria remitente. Así que ellos se van a quedar ahí caminando, ¿sí? Girando, 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 caminando, caminando para que se encuentra algo, boom, se activa, ¿ok? Bien. Es eso. Obviamente tienen que saber todas las interleuquinas que están ahí, gente. Hay un montón de interleuquinas que hacen parte del proceso, ¿sí? Que estimulan, son mecanismos de señales, no pasan de la nada. Bien, vamos entonces a nuestra última diapositiva, que es sobre hipersensibilidad a la vacunación, inmunocomprometidos y contraindicaciones. La verdad, esa es una diapositiva muy buena. ¿Por qué? Porque de hecho no existe una contraindicación per se de la vacunación. Sí hay, pero en un contexto muy pequeño, muy reducido. Por eso que en la bibliografía nos comenta que la contraindicación verdadera para todas las vacunas es el antecedente de reacción alérgica, que sería como una anafilaxia, ¿sí? Grave a una vacuna o a uno de sus constituyentes. Pero hoy por hoy tenemos un mecanismo gigantesco de una industria farmacéutica y también una gente que estudia em, gente médica que estudia, que la verdad ponen toda la onda y hay un montón de estudios, de papers que nos brinda este respaldo de que las vacunas son seguras, ¿bien? Entonces, son seguras las vacunas. Pero bueno, ¿en qué situaciones le tengo que tener cuidado? Bueno, tengo contraindicaciones, como por ejemplo, alergia grave, componentes de la vacuna, fiebre mayor o igual a 38, ¿sí? Si yo le doy a la vacuna, inmunocomprometidos, y eso ya vamos a entender por qué, ¿sí? Reacción grave a una dosis de una vacuna, alergia grave al huevo, ya que muchas vacunas, perdón, hechas ahí, virales, son vacunas producidas ahí a partir de las células del huevo, ¿sí? Bien, pero chicos, por lo general la vacuna es súper, súper importante, ¿sí? Y no hay contraindicación per se. Así que ojo con el tema de los team no vacuna. Bien, inmunocomprometidos. Algunas personas inmunocomprometidas no pueden recibir vacunas atenuadas, ¿sí? Que son hechas con virus, bacterias vivos, debilitadas, que como yo le dije, les saco lo que es su patogenicidad, porque el sistema inmunitario de esas personas no puede controlar la aplicación bacteria no viral. Entonces puede ser que la persona que está cursando con una inmunodepresión, em, tenga la enfermedad que no queremos, o sea, que desarrolla la enfermedad. Por eso que hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, yo le puedo inmunizar con vacunas que no sean vacunas atenuadas, ¿sí? Le puedo brindar también vacunas que sean polisacáridas, ¿sí? Es una forma también de inmunizar a esas personas, ¿ok? Y las hipersensibilidades son las alergias per se, ¿sí? Que están relacionadas con mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Y la hipersensibilidad tipo 4. Tipo 1 es mediada, o sea, mediata ahí, ¿sí? Y la hipersensibilidad tipo 4 es tardía, ¿sí? En el tiempo. Entonces eso se basa a partir ahí del tiempo transcurrido entre la vacunación y la reacción. Y todo eso, gente, se reporta. Todo eso se reporta, ¿sí? A los órganos importantes del Estado, el Ministerio de Salud, para que el lote específico o capaz el componente específico se lo saque la vacuna para que las personas puedan seguir con su vacunación correcta y saludable.
Bien, gente, muchísimas gracias por todo. Ahí les dejo la biografía, sí, Inmunología ABAS 2022. Gracias por acompañarme hasta acá. Yo les espero que les haya servido, ayudado y que ahí salgan de este video con el objetivo que tratamos al principio de la clase en las primeros ahí diapositivas. Bien, nos vemos en una próxima.